Acá. ¿Me están viendo todos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. La clase pasada, La pantalla. silencio. En hablar a la profe. La clase pasada como tal, ya habíamos empezado a ver lo que eran los modelos atómicos, ¿cierto? Vimos las generalidades acerca de estos. Entonces, pues, como lo hemos venido manejando todas las clases, voy a hacer preguntas a manera de repaso, en donde ustedes me van a decir lo que entendieron, lo que comprendieron, ¿listo? Entonces, a ver, ¿quién me puede explicar quién fue de las primeras personas que hablaron acerca de los modelos atómicos? Antonia. Explicar eso. O sea, en cuanto a los pensadores, a los científicos. Demócrito y Leucipo. Exacto. ¿Qué plantearon ellos como tal? Derecho. ¿Se acuerdan que lo vimos así, pues, a grandes rasgos? A ver, Laura Sofía, me está levantando la mano. O sea, ellos no crearon el modelo atómico, sino que pues crearon unos postulados. Exacto. ¿Cuáles eran unos de sus postulados? Uno solito. A ver, Tomás, ¿qué escribiste acerca de los postulados? ¿Me escuchan ahí? Vuelve a activar el micrófono. ¿Me escuchan ahí? ¿Listo? ¿Ya los tienes? Espera, profe, que no encuentro qué tocar. Listo, alguien que, pues, mientras que Tomás los busca, nos vaya diciendo, entonces, las partes del átomo. ¿Cuáles eran estas? A ver, Jonathan, ¿cuáles eran esas partes del átomo que vimos nosotros? ¿Cuáles eran como tal esas partículas subatómicas que lo conforman? Profe, Señor, ¿eso sería el electrón, el protón y el neutrón? sí, señor. Esas eran básicamente pues las tres partes fundamentales que nosotros vimos acerca del átomo, ¿cierto? ¿Ya los encontraste, Tomás? Bueno, listo. Entonces, rápidamente, nos vamos a generar acá, esta, vamos a ver que hay unas partículas subatómicas, pero ya que me acordé, les voy a preguntar primero, ¿cuáles eran los que representaban las cargas positivas? Los protones. Los electrones. Los protones. Los protones, ¿cierto? Los protones. Los protones. ¿Quiénes aportaban la carga negativa? Los neutrones. Electrones. Los electrones, ¿cierto? ¿Y los de la carga neutra cuáles son? Los neutros. Los neutrones. ¿Listo? Entonces, acordándonos de esas tres partes fundamentales, quisiera saber si alguno se acuerda qué era lo que teníamos que sumar nosotros para poder determinar la masa atómica. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que se los mencioné cuando les estaba hablando de las generalidades de los modelos atómicos? Que para nosotros poder calcular la masa atómica,
tenemos que hacer una suma entre dos de estas partículas subatómicas. ¿Cuáles eran esas dos partículas? Los protones, electrones. Acordémonos que son 3 las partículas subatómicas, ¿sí? Son 2 de estas las que se deben sumar. ¿Cuáles son? Los protones y los electrones. No, esos no. ¿Cuáles? Los electrones y neutros. No, Los protones y los neutrones. los protones y los neutrones, ¿cierto? Que esos son los que nos van a permitir determinar la masa atómica como tal. Entonces, ¿se acuerdan cuáles eran las siglas, o sea, las 3 letras que representan la unidad de la masa atómica? ¿Cuáles eran? Sofía, porfa, ¿me colaboras apagando el micrófono? Gracias. Entonces, ¿cuáles eran las siglas de la unidad de la masa atómica? No, ni idea, ninguno se acuerda. A ver, Santiago Moreno, ¿cuáles eran las siglas? No, no me acuerdo. No, ¿no te acuerdas? Bueno, acordémonos que la unidad de masa atómica se conoce también como UMA, ¿cierto? Mire, UMA, de esta manera. Lo voy a poner acá así. UMA. De esta manera, unidad de masa atómica. ¿Listo? Entonces, de esa manera se va a conocer las siglas. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que en cuanto al número atómico, se va a poder determinar por unas partículas en general, ¿cierto? ¿Cuáles son esas partículas que nos permiten a nosotros saber cuál es el número atómico de los átomos? A ver, Sofía Londoño, dime, ¿cuáles son esas partículas que nos sirven a nosotros para poder determinar el número atómico? No me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, listo. Entonces, en cuanto a esas, vamos a determinar el número atómico, teniendo en cuenta que los electrones y los protones van a ser iguales en cuanto a su cantidad. Es decir, todos los átomos que tengan un protón y un electrón van a pertenecer al mismo elemento, ¿cierto? Y este va a ser, su número atómico va a ser 1, porque tiene un protón y un electrón. ¿Listo? Si tuviera 2 protones y 2 electrones, su número sería 2, ¿cierto? Y así sucesivamente. Listo. En cuanto a eso, eran las generalidades de los átomos. Acá encontramos rápidamente que estas eran varias de las representaciones. ¿Listo? Alguien que me diga, por favor, qué era lo que representaba como tal los números cuánticos. Una característica Que específica. fueron los que cada año o así de años en años investigaban cada modelo atómico. No, o sea, en cuanto a los números cuánticos, o sea, no, Profe, yo, señor, a ver, los escucho. los números atómicos. No. ¿No nos acordamos? No, profe. En las Sí. fechas determinadas que se inventaron, descubrieron los protones. Acá, vamos a ver
rápidamente un repaso general de lo que vimos la clase pasada, ¿cierto? Acá vemos la teoría atómica como tal. ¿En qué es lo que se nos va a centrar? En el átomo, que va a contener unas partículas subatómicas. Ya como los vimos, los protones que tienen carga positiva, los electrones que tienen carga negativa y los neutrones, como su nombre lo indica, que tienen carga neutra. ¿Listo? Tanto protones como neutrones van a formar una estructura del núcleo. ¿Cómo se llama esa estructura? Señor, se encuentra en el centro del átomo. ¿Cómo se llama? Núcleo. El núcleo atómico, ¿cierto? El núcleo atómico. Entonces, y el electrón, miren, aquí rápidamente, ellos van a formar como tal el núcleo. Y el electrón va a ser el que se encuentra afuera en su órbita, ¿cierto? Rodeando como tal el núcleo continuamente. Entonces, acá vamos a ver que todos estos van a contribuir en cuanto a lo de la masa atómica, pero como ya lo vimos, para poder calcularla, tenemos que sumar tanto protones como neutrones. ¿Listo? Ahora, todo esto depende para poder determinar los elementos como tal. Ahora, en cuanto a la teoría de la masa atómica, acordémonos que hay varios modelos, ¿sí? Cada uno presenta sus similitudes y sus diferencias. Entonces, por favor, ¿hay alguien que tiene como el televisor prendido o algo? Por favor, desactivamos. Cardona. Para que por favor, Cardona, active la cámara porque es que veo que la imagen se congeló o es una foto. Y por favor, desactivemos micrófono. Entonces, acá vemos que hay varios científicos, pensadores que propusieron sus modelos, ¿listo? Dependiendo de algunas características. Y acá vamos a ver que hay unas estructuras, los números cuánticos, ¿cierto? Entonces, estos números cuánticos, como tal, nos van a representar esto. Son valores numéricos que nos indican cuáles son las características de los electrones en los átomos. Entonces, esas características de los electrones en los átomos van a variar dependiendo el elemento. ¿Listo? Ahora, esto fue un repaso general de lo que vimos la clase pasada. Recordemos que como tal, un modelo atómico es una representación de lo que se planteaba antes. ¿Listo? Ahora, Profe, una pregunta. señora. Cuando se acabe la reunión, ¿nos volvemos a conectar? No, chicos, acuérdense que la clase de química es solamente 1 hora, ¿cierto? Entonces, pues, solamente tenemos esta sesión. Cuando nos volvemos a conectar es en biología que tenemos 2 horas continuas. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ahondar un poco más en cuanto al modelo atómico que planteó como tal Demócrito, que como ya lo dijo Salomé, él fue uno de los primeros que inició con la teoría del modelo atómico, ¿listo? Con la idea de que existía algo que iba a conformar los elementos. Entonces, acá, en esta parte, vamos a encontrar primero, ¿de dónde viene el conocimiento? Entonces, en la época en la cual estaba Demócrito como tal, no se podían ver los átomos, pero sí sus efectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros a simple vista, como tal, no vamos a poder identificar los átomos porque son unas partículas muy pequeñas y entre todas van a estar conformando los elementos y la materia. ¿Listo?
Entonces, a eso es a lo que se refería cuando se pueden ver los efectos, o sea, podemos ver que la reunión de muchos átomos va a conformar algo, ¿cierto? Por ejemplo, la madera. Estamos viendo nosotros como tal el tronco, la madera como tal, pero no alcanzamos a distinguir los átomos y no alcanzamos a percibir como tal su funcionamiento, ¿cierto? Vemos es la totalidad. Ahora, también dice, a partir de la intuición sin recurrir a las supersticiones. ¿Qué quiere decir esto? El conocimiento de antes era a través de los sentidos, de las percepciones, y no se basaban tanto sobre los hechos sobrenaturales, porque muchas veces se le atribuía como los fenómenos y las acciones como a eventos que tenían explicación, ¿sí? Entonces, anteriormente se consideraba que habían 4 elementos únicamente. Por favor, Cardona, ¿puedes desactivar el micrófono? Entonces, y por favor, nos sentamos bien. Recuerden que la clase es grabada, entonces pues va a quedar como nos encontremos en estos momentos. ¿Listo? Entonces, antes se consideraba que habían solamente 4 elementos, ¿listo? Que eran fuego, aire, tierra y agua. Pero nosotros a medida que hemos avanzado como tal en conocimiento, vamos a ver que son muchísimos más los que vamos a encontrar. Ahora, teniendo en cuenta esto, los postulados que proponía como tal Demócrito y Leucipo era que estos átomos son físicamente indivisibles, es decir, no hay nada que sea más pequeño que ellos, ¿sí? Porque es como tal algo sólido. Acá que encontramos, esto era el modelo atómico de ellos. Ellos sabían que había algo mucho más pequeño que les permitía como tal conformar las cosas, la materia, pero ellos no pensaban que había algo más pequeño que el átomo, que lo cual pudiera disociarse, ¿cierto? Entonces, también postularon que los átomos eran indestructibles, o sea, que hay fuerzas que no le van a afectar ya al átomo porque pues es la partícula más pequeña de la materia. Los átomos están en continuo movimiento. Chicos, todos vamos a estar en continuo movimiento siempre, porque cuando estamos observando como tal un elemento, por ejemplo, una roca, nosotros la vemos quieta, ¿cierto? Está ahí, ese elemento como tal, pero cada uno de sus átomos va a estar siempre en continuo movimiento porque sus partículas subatómicas, por ejemplo, el electrón, va a estar siempre rotando alrededor del núcleo, ¿cierto? Otra cosa es que se pueden presentar variaciones cuando la temperatura es alta o cuando disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura va a influir en la velocidad del movimiento de los átomos. Y acá también postulaban otra idea importante, que era que hay muchos tipos de átomos. Es decir, no solamente existían de un solo tamaño y de un solo color, sino que dependiendo pues de los elementos se iban a diferenciar. Ahora, acá, a partir de los postulados, vamos a ver que la solidez de un material dependía del tipo y la unión entre estos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de esas fuerzas y las uniones que se podían encontrar, habían propiedades como tal de la materia, ¿cierto? Entonces, como ya lo vimos en clase, el primer periodo, hay varios estados de la materia, ¿cierto? Por ejemplo, el agua. Todos van a tener los mismos tipos de átomos, pero van a tener diferentes características en el sentido en que se van a interconectar. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar ya una disposición diferente. Ahora,
Acá nos están diciendo, el átomo de agua es diferente al átomo de la roca. Lógicamente ellos dedujeron que todos los elementos, todos los diferentes tipos de materia van a tener átomos de diferente naturaleza, ¿sí? Y van a tener diferentes combinaciones de estos en sus moléculas para poder conformar como tal la materia. Entonces, acá, chicos, quiero mostrarles un pequeño video acerca pues de las ideas de Demócrito y Leucipo y ya lo vamos a socializar. Entonces, para que observemos, ¿sí están viendo la pantalla? Estoy en YouTube. Sí, señora. Sí, ¿Sí? señora. ¿Todos están viendo el video? No, el No, video estamos no. como en una roca partida. No, video no, profe. Listo, espérenme. Seguimos en la diapositiva de ahí. Listo. Entonces, díganme ya. Cuadros, póngase la cámara normal. Ya les comparto bien la pantalla para que podamos ver. ¿Ahora sí lo ven? Sí, señora. Ahora sí. Sí, señora. Entonces, vamos a prestar atención. Es un video corto, pero como tal, presenta cuáles fueron las ideas de ese entonces y cómo Demócrito empezó a cuestionarse. ¿Listo? Entonces, para que le pongamos atención. Cristo descubrió el átomo. Todo esto nos parece fantástico. El átomo. Hace 2400 años. Eso no puede ser cierto. Bueno, ya veo que el átomo sorprende. Os diré. No sabemos mucho sobre Demócrito, aparte del hecho de que siempre se estaba riendo. No, metros. El mundo está hecho de 4 elementos. Sol, el fuego, el agua, el aire y la tierra. ¿Y si todos fueran formas diferentes del mismo elemento? Mira. Es el calor del sol. El agua se ha evaporado. ¿En qué se ha convertido? El aire. Y el fuego. Esta rama proviene del cielo. No, metros, no hay 4 elementos. Hay un elemento, el más pequeño que existe. Mira, Profe, se ve muy trabado. No se entiende. ni siquiera este grano de arena es el elemento más pequeño de la Tierra. Es que no se ve, sino que se escucha. El elemento más pequeño es el átomo. Es tan pequeño que ni siquiera... Siempre puedes intentarlo. Si lo están viendo, es que creo que hay niños que no lo están pudiendo ver. ¿Lo escuchan, lo ven? Sí, yo Se escucha muy trabado, profe. Se escucha muy Escuchar trabado. es muy mal. O sea, escucho muy mal. Sí, profe, pero se escucha como muy muy cortado. yo sí lo escucho bien. Voy a atrasarlo un poquito y ya continuamos. Todavía podría ser más pequeño. ¿Más pequeño aún? No, metros. Algún día los hombres sean capaces de ver los átomos. Nosotros solo podemos imaginarlos. Así que Demócrito imaginó el átomo 2400 años antes de que nuestros científicos llegaran a verlo. Y el nombre. Listo. Era un pequeño video acerca pues de las ideas que él como tal llegó a concluir, ¿sí? Entonces, para los que de pronto no alcanzaron a ver ni nada, este es el link del video por si lo quieren volver a ver. Es un video muy corto de 2 minuticos, entonces como para que lo veamos. Ahí básicamente vimos que él sabía que habían partículas muy pequeñas que conformaban las cosas, pero inclusive hubo un momento en el que él dijo, en algún momento el ser humano va a poder observar al detalle
estos átomos, ¿cierto? Porque pues digamos que para el tiempo Gracias, profesor. era difícil poder observar como tal la estructura. Entonces, ahí uno de los experimentos, pues, ahí mostró que de pronto el acompañante estaba tratando de fragmentar como tal la tierra, ¿cierto? La arena. Entonces, él le dijo una cosa y cuando partió como tal esos granitos, el Demócrito le dijo, eso puede ser todavía más pequeño, ¿sí? Entonces, cuando dice puede ser todavía más pequeño, es porque inclusive las partículas que están conformando las cosas no se pueden apreciar a simple vista, ¿listo? Entonces, el experimento de él fue como tal tomar, por favor desactivan micrófonos, fue como tal tomar una roca y partirla a la mitad y luego de esa mitad volverla a partir y seguirla fragmentando y fragmentando hasta llegar a solo obtener los átomos. Esa era una de sus ideas. ¿Listo? Entonces, acá en lo último, vamos a ver que miren, todos los átomos pueden distinguirse unos de los otros. ¿Qué quiere decir? Van a tener como tal la misma estructura, ¿sí ven? Circular, pero van a tener algunas pequeñas diferencias, como lo son el tamaño y el color de, pues dependiendo el elemento el cual estén conformando, ¿cierto? Entonces acá podemos ver que se pueden distinguir como tal los átomos de hidrógeno de los átomos de oxígeno y los átomos de bromo. Entonces, se pueden distinguir unos de otros, ¿cierto? Fácilmente, pero si nos ponemos a observar más al detalle, tienen como tal la misma estructura, ¿cierto? Entonces, en cuanto al movimiento de los átomos, se puede considerar que tienen un movimiento continuado, es decir, van a estar en constante movimiento, ¿cierto? Ellos no van a parar. Y que, que tampoco van a poder ser destruidos, precisamente porque se supone que son la partícula más pequeña y no está conformado por otros elementos. También dice, mantiene su forma. Todos acá vemos, tienen la misma forma. En sí, todos son circulares, ¿cierto? Tienen sus diferencias en cuanto a tamaño, colores y algunas variaciones, pero en sí son todos iguales. Entonces, por eso nos dice diferentes en forma y tamaño, pero no en sus cualidades internas. Es decir, como tal, van a tener la misma estructura y el mismo tipo de funcionamiento, pero van a presentar unas que otras variaciones. Ahora, nos está diciendo también, las propiedades de la materia varían dependiendo de la agrupación de los átomos. Acordémonos cómo estábamos viendo en esta diapositiva que las moléculas, aunque tengan los mismos átomos, ¿no? Pues la misma naturaleza de átomos en algunas van a presentar diferentes propiedades, porque, por ejemplo, este es un componente que es líquido y estos van a ser gaseosos, ¿cierto? Acá, aunque es líquido y este es gaseoso, van a tener presencia de los mismos átomos, es decir, van a tener hidrógeno los dos, ¿cierto? Pero cuando se agrupan de diferentes maneras, van a formar diferentes moléculas, lo que significa que va a generar otro tipo de propiedades diferentes en cuanto a cada uno pues, de los elementos y las moléculas como tal. Entonces, acá algo muy importante que ellos planteaban como tal era que dicen, no se describen como tal partículas subatómicas. Entonces, ¿ustedes consideran que este postulado como tal es correcto? Les hago la pregunta. A ver, Tomás, ¿consideras que es correcto? Yo digo que Un momento, por favor, Sofía Londoño y Santiago Cuadros, activamos cámaras, es que todos ya lo ve. tener
Ahí todos, por favor, activamos cámaras. ¿Consideramos que es correcto? Yo diría que, a ver, con lo que he escrito yo, a ver, yo diría que... Acá nos volvemos a conectar. Cuando dice no se describen como tal partículas subatómicas, acá No, estamos no nos viendo como volvemos a tal en conectar. su totalidad, ¿no? Pero acordémonos que el átomo sí tiene partículas subatómicas, como las vimos. Entonces, en los tiempos de Demócrito como tal, él no tenía la noción de que habían partículas todavía más pequeñas que el átomo, porque el electrón, protones y neutrones son mucho más pequeños que lo que son el átomo, porque ellos son los que van a conformar como tal la totalidad de su estructura, ¿cierto? Entonces, como tal, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha descubierto que sí tiene partículas subatómicas, pero en el tiempo de ellos decían que no las sabían.